me hacen unos exámenes y en los exámenes me salen unas enzimas del hígado muy altas, pero muy altas, y recuerdo que mientras más investigaba decía que eran valores de una persona con cirrosis y decía, Dios mío, pero si yo ni tomo alcohol, no hago nada de eso, o sea, ¿por qué estoy así? Y cuando vemos el historial médico, desde muchos años eso venía creciendo. Recuerdo que me hacen la endoscopía y antes de hacerme la endoscopía me dejan en un cuarto solo. Yo siento de parte del Espíritu Santo que yo estaba sano. Amén. Pero fue tanto así que sentí la convicción de salirme del lugar donde estaba porque me sentía sano. Sentí esa certeza, estoy sano y ya. Pero por algún momento tuve como un choque entre... No pude diferenciar, que es algo que nos pasa porque creemos que somos cristianos y no pasa así. ¿Serán mis emociones? ¿Será que realmente fue el Espíritu Santo? Pero bueno, yo decidí hacerme el examen allí, me lo hicieron. Hola, gracias por estar compartiendo un nuevo capítulo de Confiados Podcast con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este mensaje y por siempre dejarnos tus comentarios y tus likes. Así es, bienvenido. Yo quiero saludarte y darte la bienvenida a este nuevo episodio, esta nueva semana, y darte las gracias porque sabemos que muchos de ustedes no nos escuchan el mismo domingo, sino nos han dicho, mira, voy camino al trabajo, voy iniciando mi semana y los estoy escuchando. Así que es una bendición para nosotros, ya sea que nos escuches en tu casa, en tu carro, en tu trabajo, que te tomes el tiempo, y por eso dispón tu corazón para esta palabra que Dios nos ha entregado, porque deseamos que sea de mucha bendición para ti. Sí, como lo decía mi esposa, gracias porque podemos entrar a tu carro, a tu trabajo, en tu hogar, y esto es gracias a que Confiados Podcast está disponible en todas las plataformas digitales, así que queremos invitarte a que te suscribas al canal de Confiados Podcast, que nos apoyes con tu like, con tus comentarios y que puedas, como te lo dije al principio, compartir este mensaje con alguien más. Así es, mira, el episodio de esta semana tiene que ver con situaciones en las que muchos nos hemos encontrado o tenemos gente a nuestro alrededor que incluso lo está pasando ahora mismo. Y qué importante va a ser que hoy podamos, a través de la Biblia, entender cuál es nuestra posición y cuál es la posición de nuestro Dios frente a lo que te vamos a hablar. Hemos lidiado tú y yo en situaciones familiares donde nos han dicho, bueno, a ver si Dios quiere. Y si no es porque conocemos la Biblia, iríamos temerosos diciendo, bueno, sí, vamos a ver, como con poca fe. Pero realmente en esos momentos el hecho de tener la palabra de nuestro lado y conocerla nos ha permitido decir, no, ya va, no es si Dios quiere, ya Dios quiso. Así mismo. Y ir con una actitud diferente. Y yo quiero que hablemos en este día, mi amor, de Dios como nuestro sanador, pero que podamos contar un poco de cómo nos va desglosando la palabra, que se vive realmente la sanidad cuando tenemos al Señor. Sí, bueno, así se llama el capítulo del día de hoy, Dios es mi sanador, y queremos empezar con un versículo que se encuentra en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y lo que vamos a estar hablando el día de hoy es que queremos recordarte que Dios no es el autor del mal que puedas estar viviendo, el autor de esa enfermedad que estás viviendo, porque creo que es algo que nos pasa muchas veces, que queremos echarle la culpa al Señor. Y creo que hay dos posiciones ahí, ¿no? Una en la que yo me merezco esto que estoy viviendo, ¿verdad? Que el Señor, como nos dice muchas veces de pequeño, Dios te va a castigar. Y a veces creemos que esta enfermedad que ha llegado a nuestra vida es que Dios nos está castigando porque hemos sido muy malos. Y yo creo que eso hace que nos hundamos más en esa enfermedad o esa situación que podamos estar viviendo, ¿no? Y creo que el otro punto de vista que también se puede vivir es como que Dios me enfermó. Ya, Dios me enfermó, Dios dejó que esto me pasara. Está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Pero cuando nosotros leemos la Biblia vemos que no es así. Jesús no solamente fue a la cruz para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos acceder a la vida eterna, sino que Él también murió por nuestras enfermedades. Él se las llevó allí en la cruz. Y yo creo que es un tema que siempre pues, es muy extenso, pero de verdad que me gusta hablar mucho
de la sanidad de Dios, porque tiene que ver también con una actitud de nosotros como personas, de poder vivir como personas realmente sanas. O sea, poder decir de que la sanidad ha llegado a nuestras vidas, pero que nosotros también, mientras estamos en ese proceso, nosotros vivir como si realmente estamos sanos. Sí, algo que me llama la atención del verso que estás leyendo, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es que el deseo de Dios es que nosotros seamos sanos, y vemos que Jesús, durante todo su caminar, que la Biblia nos va contando, Jesús nunca le dijo a alguien que llegó con fe, que le decía: sáname, no, hoy no tengo ganas de sanarte, no, mi voluntad es que tú sigas enfermo porque tienes que aprender. No, tú quieres ser sano, levanta tu lecho y camina, busca barro y lávate el barro, agua y lávate el barro de los ojos. La mujer tocó el borde del manto de Jesús, con fe fue sana. O sea, vemos tantos ejemplos en la Biblia donde él siempre se dispuso a sanar, pero hay algo que tú acabas de decir que siempre mencionas y que yo realmente me he apoderado de eso, porque tú constantemente, o sea, siempre te escucho decirlo, y es cuando dices vivir como sanos. Y es esa actitud de nosotros frente a la enfermedad, que no es que no nos podemos sentir mal, pero es cómo enfrentamos esa enfermedad, o sea, nuestra actitud frente a la situación. Y es definitivamente esto que dice: cuando yo entiendo la voluntad de Dios, no es que yo esté enfermo y posiblemente estoy padeciendo esta enfermedad, me siento mal, lo que sea que estés pasando, pero empiezo a tener una actitud distinta frente a lo que es la enfermedad, dejo de verme como víctima. Y eso hace que lo vivamos diferente. Sí, quiero contarles un testimonio de algo que nos pasó recientemente. Yo estaba haciéndome un montón de exámenes a mí no me gusta ir a los médicos, no me gusta que le saquen la sangre, no me nada gusta de que me eso. sacas, de verdad que todavía sufro con eso. Pero recuerdo que tenía que hacerme un examen del estómago, una endoscopía, que te duermen y te ven el estómago, pero mi esposa y yo, porque tengo tantos años sufriendo esto, más de 9, 10 años más o menos, sabíamos que íbamos a encontrar algo. O sea, siempre estuvimos como que, bueno, algo va a aparecer, porque ya de verdad no es normal que él se sienta de esta manera. Pero me hacen unos exámenes y en los exámenes me salen unas enzimas del hígado muy altas, pero muy altas, y recuerdo que mientras más investigaba decía que eran valores de una persona con cirrosis, y decía: Dios mío, pero si yo ni tomo alcohol, no hago nada de eso, o sea, ¿por qué estoy así? Y cuando vemos el historial médico, desde muchos años eso venía creciendo. Recuerdo que me hacen la endoscopía, y antes de hacerme la endoscopía me dejan en un cuarto solo. Yo siento de parte del Espíritu Santo que yo estaba sano. Amén. Pero fue tanto así que sentí la convicción de salirme del lugar donde estaba, porque me sentía sano. Sentí esa certeza: estoy sano y ya. Pero por algún momento tuve como un choque entre... No pude diferenciar, que es algo que nos pasa porque creemos que somos cristianos y no pasa así. ¿Serán mis emociones? ¿Será que realmente fue el Espíritu Santo? Pero bueno, yo decidí hacerme el examen allí. Me lo hicieron. Cuando me despierto, pues, como me lo había dicho el Espíritu Santo, estaba sano. Al siguiente día me iban a hacer un examen del hígado, y pues también todo salió bien. Para mí fue confirmación. Amén. Y yo dije: wow, mira, todo está muy bien, gracias a Dios, y fue lo que el Espíritu Santo me había mostrado. Y días después tengo la entrevista con el médico, que no sabía nada de estos exámenes, y me dice: mira, estos valores están muy malos. Y ya yo estaba viviendo en sanidad, yo estaba viviendo como una persona sana, porque entendí de que tenía que cambiar mis hábitos alimenticios. Amén. Habían cosas que yo consumía que tengo que dejar, que tuve que dejar de consumir. Ajá. Y cuidarme y vivir como una persona sana. Sí, cuidar más tu alimentación y detalles de cositas. Dejar de hacer lo que estaba haciendo. Malos hábitos. Los malos hábitos que nos enferman. Exactamente. Y cambiarlos por buenos hábitos. Amén. Que nos van a hacer vivir de forma saludable. Historia corta, larga, el médico me dice: no había visto estos otros exámenes, y se pone a hablar. Y yo estaba viviendo tranquilo. Días antes no podía ni dormir. Cuando el médico, tengo la consulta con él, está mi esposa, y dice: no, doctor, pero es que estos exámenes altos le salen desde hace años atrás. Y el doctor comenzó a decir: no, que eso puede ser... ¿Cómo fue que dijo? Una enfermedad autoinmune. O sea, empezó a dar otros diagnósticos. Y yo comienzo a tener una lucha entre lo que Dios me había dicho y entre lo que un especialista de la medicina me estaba diciendo. Y yo decía: mira, Señor, yo te creo, pero eso no evitaba que yo me sintiera
con ese temor. O sea, yo confiaba en el Señor, pero en mi carne yo no podía dormir. Yo decía, si yo me voy a enfermar o si yo estoy viviendo eso, Señor, no permitas que esto me esté pasando. Pero yo recuerdo, un paréntesis en todo esto, que leía un libro donde todo hablaba con lenguaje militar. Y hablaba de que nosotros como cristianos siempre debemos ejercitarnos, comernos bien, porque como los militares se ejercitan para su pelotón, para sus compañeros, no solamente para que le esté bien, sino para que sus otros compañeros también se sientan bien. Yo dije, wow, yo me tengo que cuidar, no solamente por mí, por mi salud, sino por mi esposa, por mis hijos, porque vienen los hijos de mis hijos y yo necesito estar sano. Y fue como que algo como que no, yo me tengo que cuidar, tengo que cambiar los hábitos. Historia corta, me repiten mis exámenes y para la gloria de Dios, los exámenes salen en los valores normales. Amén. Yo sé que fue un milagro del Señor porque si no, no hubiese un historial de ya de 4 años, yo creo, No, y que nunca, o sea, no recibió tratamiento. Yo no recibí, pero fueron como 4 años saliendo los valores altos. Entre los primeros exámenes, o sea, los primeros con ese médico, sin ver los de los años anteriores, y el resultado de estos, no dio chance a que él recibiera tratamiento porque simplemente fue el médico antes de la endoscopía, le hizo estos exámenes, quedaron los resultados allí, le hacen todo lo que él está contando, luego se reúne con el médico y le dice, no, mira, los valores salieron extremadamente altos, aquí hay que atacar esto pronto, como te veo tan grave los valores, necesito repetirte los exámenes y empezar a descartar otras cosas. Y es cuando llegan estos tantos exámenes que el médico le repite y salen todos bien. Ya Dios había dicho su palabra. Pero qué importante, y es a lo que voy, gloria a Dios le damos por eso, de verdad, yo estoy tan agradecida con el Señor, pero qué importante es que nosotros, lo que tú dijiste es real. Siempre que estemos frente a una persona enferma, o nosotros seamos los enfermos, van a haber 2 caminos, esa es la realidad. Una, que es la palabra de Dios y que nos dice, no es la voluntad de Dios que tú estés enfermo, tienes que saberlo. La Biblia dice en el libro de Oseas que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y eso es un versículo que yo lo atesoro en mi corazón porque cuando no sé qué hacer, entiendo que debo ir a la Biblia porque es allí donde yo voy a saber cuál es la verdad. Mi realidad puede ser una, pero ¿cuál es la verdad? Lo que Dios está diciendo. Yo no quiero perecer porque me falte conocimiento. Señor, que no sea porque yo desconozco qué es lo que tú quieres o lo que tú dices. Entonces, si Dios dice, ya Jesús murió en la cruz y pagó por tus pecados, yo estoy enfermo, yo tengo que saber que ya mi deuda fue saldada por Él. Que en el mundo espiritual, que es de donde nacen todas estas cosas, sumándole nuestros hábitos y todo lo que hemos hablado, me van a reclamar, no, mira, ella que está enferma porque así es el diablo, le encanta acusarnos. No, yo tengo autoridad espiritual para reclamar mi sanidad porque ya Jesús lo pagó por mí. Sí. Pero también entender lo que tú decías. No es la voluntad de Dios que uno esté enfermo o que nuestros familiares estén enfermos. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Entonces ahí entra lo que tú viviste. Dios te da una palabra, pero el médico te dice otra cosa. Pero cuando Dios nos da una palabra y ya nosotros conocemos lo que dice la Biblia, aunque tus emociones se jueguen en contra. Aunque tengas temor. Porque a eso voy. Miedo. O sea, yo no quiero como anular el hecho de que tú tuvieses temor. No, porque Dios sabía que podías tener temor. Pero yo estoy seguro que cuando venía ese temor, y lo sé, no digo solo estoy seguro porque lo supongo, lo sé, mira, vamos a orar porque es que Dios ya me dijo algo. Y si Dios no me lo ha dicho aún, no te ha dado una promesa, sí, en su palabra lo dice. Sí, mira, fue tanto así que yo le llamaba, ¿te acuerdas que le decía al médico pastor? Ay, sí. Porque y el médico que no, médico. Le dije en 2 oportunidades, de verdad que fue como algo muy, muy natural. Pero a lo que quiero ir con todo esto es de que a pesar de lo que yo estaba viviendo, yo decidía vivir como una persona sana. Decidía vivir y confiar en lo que Dios me había dicho. Yo normal, todo. Yo no estoy... Y había momentos en que pensaba en lo que estaba pasando y decía, Señor, no permitas que yo esté... Y ahí recordaba, me vivía recordando esa promesa, señores, que tú me mostraste. Y eso fue una confirmación. Los próximos exámenes fue una confirmación de que todo estaba bien y ahora este hombre me da como me vuelve al pasado. Me vuelve a como el tiempo que yo no tuve escuchando tu voz. Y disculpa que te interrumpa, pero ahí qué importante es ver cómo nosotros tenemos que ser los primeros en defender la promesa de Dios. Porque a todas estas, el médico, él estaba basándose en lo que él está viendo, que son los resultados de los exámenes. Exacto, él está viendo lo que él conoce, el resultado de los exámenes. Pero nosotros teníamos una palabra de parte de Dios. Y yo recuerdo que cuando él me comparte la palabra, yo inmediatamente fue como que ya esta es la verdad. Yo estoy tranquila porque yo sé que él está sano. O sea, fue una convicción de que si Dios lo dijo, ya yo lo creí totalmente en mi corazón. Y cuando nos reunimos con el médico, yo lo escuchaba y yo era como,
estoy tranquila, yo voy a esperar, o sea, que hagamos lo que tengamos que hacer. Obviamente yo estudié a muchos años medicina, como que entiendo mucho más la terminología y yo decía, todo lo que le está diciendo es súper grave, pero yo tengo fe, o sea, estoy tranquila, yo no salí llorando, o sea, y ahorita que estoy embarazada, sí, que uno es más sensible, sí, y es yo que estaba por eso tranquila. es que queremos decirte que cuando hablamos de fe no quiere decir que la fe va a anular o va a hacer que nosotros nos sintamos temor. Exacto. O sea, no va a No ser es ausencia que de miedo. No es ausencia de miedo, no es que yo tengo fe y vamos hacia adelante. No, la fe es esa decisión de decir, mira, aunque esto está, aunque hay un diagnóstico, aunque algo está pasando, yo decido continuar hacia adelante. Y por eso es muy importante entender que Jesús nos acompaña en medio de lo que nosotros estamos viviendo. Jesús nos acompaña en medio del dolor, porque aunque estamos hablando de unos exámenes, sabemos que hay muchas personas que tienen, que tienen familiares que puedan estar pasando por situaciones mucho más graves de lo que tal vez pudimos estar viviendo. Pero quiero decirte que el Señor te acompaña en lo que tú puedas estar pasando. Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que saber quién camina con nosotros, quién es el que va delante de nosotros, abriéndonos caminos. Y ahí vamos a nosotros a poder entender que hay alguien que es mucho más grande de lo que nosotros podamos estar viviendo. Y yo sé que cuando uno puede escuchar esta palabra a alguien que puede tener un diagnóstico de muerte, es difícil, pero creo que tenemos dos opciones siempre, y es decidir si vamos a creerle a Dios o vamos a creerle a un especialista de la medicina o de lo que puedas estar viviendo, porque eso no anula. O sea, realmente hay un diagnóstico y de verdad no es que vamos a decir, no, yo creo en el Señor y no me voy a cuidar, no voy a tomar hacer lo que tratamiento. nosotros estamos haciendo. Pero recuerdo una vez en un tiempo que no sé si lo vas a recordar, pero yo te decía que el Señor me había dado una palabra y que la quería que la habláramos en confiadora, que lo estoy recordando, pero hablaba de que muchas veces nosotros queremos ser libres de algo para seguir haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo en algún momento había hablado de que yo tomaba mucho Red Bull y llega un momento en donde digo como que, uy, Señor, no, ahora tengo temor por todo esto que está pasando. Y al final es como que sí, para darte cuenta que estás sano y seguir haciendo lo mismo. Y pasa en el matrimonio. Muchas veces queremos una restauración en el matrimonio. ¿Para qué? Para seguir comportándonos como la misma persona. Mientras el temor, que es lo que hace el temor, nos hace vivir una vida de mentira, una vida que no existe, por lo tanto nos da un comportamiento incorrecto, lo cual hace que lo que yo esté viviendo es por un periodo de tiempo. A lo que ya yo se restauró el matrimonio, estoy sano, bueno, ahora ¿qué era lo que yo hacía? Volvemos a lo mismo. Sí, wow, y eso me lleva a este otro punto que me parece sumamente importante y aquí te voy a pedir que prestes mucha atención. Y es frente a la enfermedad, al diagnóstico, cuidar tu palabra y activar tu fe. ¿Cómo es eso, Andrea y Leo? La Biblia dice en Proverbios 18:21, en la boca está el poder de la vida y la muerte. Cuando nosotros nos sentimos enfermos, cuando nos dan un diagnóstico, cuando por años te han dicho, mira, es que tú sufres de tal cosa, tú tienes que entender que realmente en tu palabra hay poder para vida o para muerte. Muchas veces nos hemos acostumbrado por nuestra cultura a usar la enfermedad para manipular, para conseguir algo a cambio, porque alguna vez estuve enfermo y me funcionó, entonces sigo diciendo que estoy enfermo y ya yo sé qué cosas puedo obtener. Todo eso es maldición para nuestra vida, porque nosotros estamos declarando con nuestra boca una enfermedad que no nos pertenece, que por el contrario Dios dice en su palabra, mira, declara vida, porque eso es lo que te pertenece por la cruz, a través de la cruz. Entonces nunca digas mentiras ni uses tu enfermedad para conseguir algo a cambio. Por el contrario, habla palabras de vida. Cuando te dicen que estás enfermo, busca promesas bíblicas. ¿Qué dice la Biblia? Te hemos leído unas cuantas. ¿Qué dice la palabra de Dios en este momento frente a mi enfermedad? Y aunque, como tú dices y lo has repetido varias veces, no anulamos el diagnóstico, porque eso es lo que está viviendo la persona, tu realidad es ese diagnóstico, pero la verdad es lo que Dios dice en su palabra y Dios va por encima de toda realidad. Amén. O sea, Dios es superior a todo lo que tú humanamente y yo podamos vivir. Entonces tenemos que declarar la palabra recordando que la fe es lo que va a activar esa palabra. No es una palabra vacía, porque las cosas con Dios, y esto me encanta aclararlo, yo no soy de las que creo que agarro la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera y yo lo repito 20 veces y declaro algo que no creo. No, es que yo busco esa palabra y yo trato de entender esa palabra y Señor, aunque no la medio entiendo, yo quiero que tú me la expliques porque yo quiero creerla.
tengo que entender esto. Y hay algo de esa palabra que llega a mi corazón que yo me aferro a eso. Sí, es y que cuando es yo un me tema de aferro, activar esa fe. exactamente. O sea, no es una palabra que yo te estoy diciendo, busca y tú la repites como un loro, pero ni tú te la crees. No. Cuando la Biblia te da una palabra y tú estás declarando algo sobre tu enfermedad, por ejemplo, en alguna época nosotros tuvimos un familiar, una tía que estaba enferma de cáncer, y el Señor le dio una palabra a mi esposo donde le decía que esta enfermedad no iba a ser para muerte, ¿lo recuerdas? Sí, claro. Y nosotros nos apropiamos de esa palabra. Yo la creía con todo mi corazón. Gloria a Dios, mi tía hoy está sana para su gloria, porque Dios es fiel, pero hay que activar la fe. Y la fe la activo cuando yo no es que leo la palabra y, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios. No, es que yo la creo, Señor. Ella no está enferma porque se va a morir de esta enfermedad, no. Ella se va a morir, ella está enferma porque ella va a escuchar, la gente va a escuchar de ella, de su boca, tus maravillas, de que tú eres un Dios que sana, un Dios que restaura, un Dios que responde a las oraciones, un Dios que sana al enfermo. Sí, y yo creo que ahí es donde entra lo complicado de la fe, de activar una fe cuando las cosas van difíciles, cuando es el tema de decidir. Por eso siempre lo digo y lo he repetido mucho en el capítulo, es un tema de decidir que vivir como una persona sana. Amén. Que creo que es lo más importante de todo, que aunque tengo la certeza de que hay un Dios que camina conmigo y hay un diagnóstico, yo decido creerte a ti, que tú me vas a sanar. Amén. ¿Y qué tengo que hacer? Vivir como un sano. ¿Y qué tengo que hacer? Ejercicio, vamos a hacer ejercicio. Tengo que cambiar mi alimentación, voy a cambiar mi alimentación. Pero si yo repito, en este caso, la Biblia, pero sigo alimentándome, sigo teniendo la misma vida sedentaria, no va a suceder nada. Así o sea, yo lo decía en el capítulo pasado, muy pocas veces el Señor va a hacer cosas donde nosotros nos pongamos la primera piedra, donde nosotros activamente nos digamos, Señor, esto es lo que me toca hacer a mí, y el Señor va a hacer su parte. Amén. Nosotros hacemos lo que como humanos podemos hacer y Él hace lo sobrenatural. Quería decir una cosa más con eso que dijiste, porque creo que es muy importante, y es que en los momentos difíciles, sea lo que estás viviendo, en el tema de cuando no estamos sanos por alguna razón, también es rodearnos de personas correctas, porque muchas veces yo creo que uno se convierte como un imán de cosas, de juntarnos con personas que viven lo mismo que estamos viviendo, o personas negativas, o personas que ya han vivido este tipo de situaciones en otro momento, y decir, sí, fulano se murió tal persona, el uno, el otro, y acaban con nuestra fe. Entonces es importante que nosotros nos reunamos, por ejemplo, en este tiempo donde la nación está muy sacudida, aquí Estados Unidos muy sacudida por todo el tema de inmigración, y comenzamos a escuchar personas, ¿no?, que se llevaron a alguien, ¿no?, que se fue a alguien, que lo metieron preso, y nos rodeamos, y eso se convierte en nuestro entorno. Personas, malas noticias, malos momentos, malos comentarios, y llega un momento en que parece que la palabra de Dios ni siquiera la podemos entender, ni siquiera la podemos recibir para nosotros, porque de verdad ya es nuestro estilo de vida, estar con personas negativas. Este es el tema del día, esta es la orden del día, y terminamos creyendo. Por último, quiero cerrar con decirte que la fe te fortalece en los momentos que tú estás viviendo que son difíciles, como me pasó a mí. De verdad que no hay algo que te fortalezca más que la oración. En esa oración donde estamos en intimidad con el Señor, le decimos, podemos abrir nuestro corazón. Amén. Podemos decirle a Él, sí, le podemos decir el miedo que tenemos. Así mismo, poder derramar y abrir nuestro corazón y decirle al Señor cómo de verdad nos estamos sintiendo. Y Santiago 5, 14 al 5 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Por eso quiero decirte que cuando estás pasando por este tipo de situaciones no es momento de quedarte solo. Es momento de levantar el teléfono, buscar personas de fe, buscar esas personas que el Señor nos ha rodeado para nosotros poder abrir nuestro corazón y decirle, mira, ora por mí. Y no es que tu oración no sea válida, sino que va a haber momentos que esa oración va a ser lo que va a levantar tus brazos en el momento difícil. Así es, yo le quiero agregar a esto una sola cosa más. Y es que no podemos aislar el tema de la enfermedad y llevarlo aparte de la oración. La oración tiene que ser parte. Y es una oración hecha con un corazón que cree que Dios lo puede hacer. También quiero decirte algo más, y es que mientras leía esta palabra, cuando leemos un poco más de toda la historia que habla en Santiago 5, quiero que entiendas que no se trata únicamente de que otros impongan manos sobre ti. Dios también escucha tu oración, pero tiene que ser una oración de fe. Solo que aquí nos estás dejando, como decía mi esposo, como a la vista,
que no debemos aislarnos en medio de la enfermedad. Que el Señor nos da sabiduría para reconocer eso. Sí, y el Señor nos permite rodearnos de personas para que nos puedan apoyar, levantar los brazos en medio de eso y sean testigos también del poder de Dios. Y algo más que te quiero decir con respecto a la enfermedad, ya para cerrar, es que quiero que pienses en este momento, en esos días donde te ha tocado por consultas médicas cualquiera, ir al doctor y te dicen, mira, llena por primera vez estás aquí, sí, bienvenido, bueno, necesito que llenes esto, tu historia médica. Y cuando tú empiezas a llenar tu historia médica, te dice, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela han sufrido estas enfermedades, y ahí te mencionan un montón, o sea, es una lista interminable de enfermedades y uno empieza, sí, no, tú seleccionas. ¿Por qué sucede esto? Eso es lo que nosotros vemos a nivel médico, pero en el mundo espiritual hay enfermedades que vienen por maldiciones generacionales. Son enfermedades que cuando tú miras atrás, tú ves, el abuelo era diabético, el papá era diabético, el hijo es diabético, la abuela tuvo cáncer, la mamá tuvo cáncer, la hija tuvo cáncer. Son enfermedades que hoy el Señor te quiere recordar, corta con esa maldición generacional. Ok, Andrea y Leo, ¿cómo se logra eso? Con una fe activa, primero entendiendo que la palabra dice que tú eres sana en el nombre de Jesús. Es decir, tú aceptaste a Jesús, eso no tiene por qué seguir siendo parte de tu vida. Tú no tienes por qué arrastrar con esa maldición generacional. Pero también una parte activa, y es cuando a través de la oración tú echas fuera esa enfermedad, la rechazas absolutamente, como te vuelvo a repetir, en el nombre de Jesús, pero tienes hábitos que no te llevan a vivir lo mismo que te acerca a esa enfermedad. O sea, yo creo que ahí es donde vemos que la palabra se activa con nuestra obediencia, es nuestra fe y nuestra obediencia de la mano. Así mismo. Entonces, hay enfermedades que son maldiciones generacionales, pero esta noche, esta tarde o esta mañana en que tú veas confiado, recuerda, no tiene por qué seguir siendo parte de mi vida. Y no tengas temor, porque yo he escuchado muchas veces mujeres, y en algún momento tuve que estar allí, donde uno miraba el historial de la familia y tú dices, ya va, pero es que a todas les ha pasado, ¿por qué a mí no? Sí, Señor, a mí no, porque yo te acepté en mi corazón y yo creo que esta palabra es real. No me va a tocar esa enfermedad. Así que yo te animo en este día que tú también lo puedas creer con tu corazón y lo puedas arrebatar a los cielos de que eres una mujer, un hombre sano. Amén. Así que declaro en el nombre de Jesús que cualquier enfermedad generacional, como le decía a mi esposa, cualquier maldición generacional se rompe en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y serás conocido como ese hombre, esa mujer, el cual fueron sus nietos, sus hijos, los hijos de tus hijos, y nunca hubo una enfermedad anterior, nunca hubo una enfermedad que Amén. Los acompañara, porque decidiste creerle al Señor por tu sanidad y tú también vivir como esa persona sana en el nombre de Jesús. Queremos también que pongas en tus comentarios si necesitas oración, porque de verdad deseamos de todo corazón Amén. Poder orar por ti y también declarar sanidad sobre tu vida. Así que gracias por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. Te bendecimos allí donde tú estás, en cualquier lugar donde te encuentres. Queremos enviarte la bendición de parte del Señor. Así es, suscríbete a nuestro canal, comparte este episodio y síguenos en redes sociales que estamos como Confía_de hoy. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga.